A continuación en Radio Nuevo Tiempo presentamos Diálogo Bíblico. Muy bienvenidos, bienvenidas, gracias por acompañarnos en su programa Diálogo Bíblico. Es increíble cómo ha pasado el tiempo, cómo hemos estado juntos conversando la palabra de Dios, cómo hemos visto algunos detalles de lo que es la ley, el amor, cómo Dios nos llama para hacernos perfectos. Porque lo que más anhela el Señor es estar con ese pueblo que se descarrió, traerlo nuevamente al redil de donde nunca debería haber salido. Vamos a ver un tema bien interesante, arrepentimiento y perdón. ¿De qué lleva el arrepentirse? ¿Qué es lo que es el perdón? Son palabras quizás grandes, pero más profundo en su significado. Así que bienvenidos nuevamente a Diálogo Bíblico y bienvenido, Pastor Jerez, a este gran tema. Bueno, gracias por la bienvenida. Estamos ahora abordando este tema interesante, recurrente en nuestra vida siempre, porque el pecado, como ya lo hemos estudiado en las lecciones anteriores, produce separación de Dios, produce malas consecuencias, produce sufrimiento y finalmente el pecado produce la muerte y la perdición eterna. El arrepentimiento es una palabra y es un concepto y una creencia cristiana que Jesucristo predicó y está dentro del Evangelio. Es decir, el arrepentimiento es una bendición de Dios para la persona que lo disfruta arrepintiéndose correctamente, genuinamente de sus pecados, para recibir el perdón, recibir la bendición y volver a esa comunión con Dios. Gracias al Evangelio que Jesús predicó y gracias a la obra de Cristo, nos brinda la posibilidad de arrepentirnos en la vida de todas las cosas que están fuera de lugar, las cosas que están malas, el pecado por yerro, y nos permite restablecer nuestra relación con Dios. Es por eso que este es un ejercicio en la vida cristiana permanente, porque muchas veces nos equivocamos. Como dice Job, no hay hombre que no peque. Y como dice también el profeta Isaías, todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. En otras palabras, nosotros tenemos que recurrir a este medio que Dios nos ha puesto en el camino como un ofrecimiento, que es el arrepentimiento. El concepto de arrepentirse es realmente hermoso, pero también la Biblia lo expresa frente a situaciones muy, muy dolorosas. ¿Tú recuerdas cuando apareció Moisés con los mandamientos? Estuvo 40 días y mientras Moisés estaba abajo, que lo que había, cambiaron y volvieron a tomar las ideas, las costumbres que tenían en Egipto y hicieron un becerro de oro. Fue terrible, a tal punto que Moisés dice que destruye las tablas. Qué cosa, la reacción de él. Después tuvo que hacerlas él, escribirlas de nuevo. Pero lo interesante es que en este concepto de arrepentimiento estaba, voy a decirlo así, inserto un personaje que debería haber sido el líder, Aarón. Claro. Y él accedió a eso. Entonces, yo creo, Luis y quienes nos escuchan, que a veces nuestras oraciones dicen: Señor, perdóname mis pecados. Yo creo que en silencio el Señor queda esperando ¿cuál? Sí, es por eso que... Por eso desnuda a la persona. Claro, la lección presenta aquí que nosotros en la vida estamos muy ocupados, tenemos prisa para todo, ocupamos mucho tiempo en otras cosas que son vanidades, y no dedicamos tiempo a pensar, a reflexionar en nuestra vida, porque el arrepentimiento requiere tiempo, requiere una reflexión, requiere un estudio de la Biblia, una lectura de un buen libro cristiano, un sermón en una iglesia. A nosotros nos permite analizar nuestra vida y el Espíritu Santo nos va diciendo: bueno, tú necesitas arrepentirte, tú hiciste algo incorrecto que te ha separado de Dios y necesitas arrepentirte. Y es por eso que aquí San Marcos menciona y dice que los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas
entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Muchas personas no tienen tiempo de arrepentirse, no tienen tiempo para pensar, entonces el arrepentimiento no se produce porque no hay una audiencia con Dios. Ahora, ese concepto de la prisa de la vida a mí me tocó mucho porque yo creo que es parte de la gestión de uno del trabajo. Se relata acá la historia de una persona que llegó el sábado, se levantó temprano y va al baño y lo encuentra sucio. Bueno, lo lógico en el infierno, ¿cierto? Va más allá, ve que está desordenada una ropa, que el comedor no está ordenado porque en la tarde o en la noche tuvieron una recepción de sábado, voy a decirlo así. Y al final dice, ¿qué pasa? ¿Qué hace que estas cosas nos desvíen del verdadero, ¿no es cierto?, conducto, camino? La prisa de la vida nos puede separar o llevar a situaciones que parecen buenas, pero que no nos llevan a la relación con Dios que deberíamos tener. Claro, el tiempo es importante. Aquí en el Salmo 53, versículo 2, es un texto que nos hace pensar, porque dice aquí, Dios desde los cielos miró a la tierra, miró sobre los hijos de los hombres. Dios miró, Dios observó, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Ese tiempo para buscar a Dios, Dios miró de los cielos para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Qué significa esto? Que la solución para el pecado, la solución para sentir un verdadero arrepentimiento, es un don que Dios concede, pero hay que buscarlo. Y la persona que busca a Dios es considerada como entendida, una persona sabia, una persona que ha dejado de lado otros pasatiempos y se ha dedicado a buscar a Dios para que le dé sabiduría y le muestre el pecado. Se ha puesto allí a los pies del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo haga esa obra redentora que debe ser hecha para que Dios pueda producir el verdadero arrepentimiento en el corazón humano. Dice Isaías, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Pero luego en Zacarías hay un incidente que quizás sería bueno que se leyera con tranquilidad. En Zacarías 3:4, donde dice, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadles esas vestiduras viles. Y él dijo, mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de galas. Eso es lo que hace el Señor, pero para eso tenemos que estar con una tranquilidad y con un deseo de estar con Él. Contigo
brazos de amor te voy a sostener. Solo pídelo y allí estaré. Aunque el pecado te manchó, mi sangre el precio ya pagó. Por más que dudes, te sigo pidiendo, ten fe. Quiero volver a ser tu amigo y hacer que tú vivas en mi caminar, guiando tus pasos por donde tú tengas que ir. Y volver a ser tu amigo y hacer que tú vivas en mi caminar, guiando tus pasos por donde tú tengas que ir. Ahí estaré. Cuando uno mira estos hechos, situaciones, estoy pensando en el libro de Oseas, por ejemplo, aquí hay una dirección directa del Espíritu Santo trabajando y orientando. A veces no se entienden algunas cosas, son complejas, pero cuando nos ponemos de la mano del Señor y le pedimos ayuda, Él nos orienta. Él da directrices realmente para que podamos andar. El libro de Oseas es un libro realmente especial, pero él tiene algunos conceptos muy hermosos. Dice: venid y volvámonos a Jehová. Estoy leyendo capítulo 6, versículo 1. Porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de él, y conoceremos y proseguiremos a conocer a Jehová, como el alba está despierta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Medio extraño de repente en los conceptos, pero cuando se aplican al momento que está hablando, o sea, están muy bien dichas y entendibles para las personas. Claro, en el versículo 15 del capítulo 5 de Oseas también menciona allí, antes de la lectura que mencionaste, dice allí: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. ¿Cuánto cuesta reconocer el pecado? ¿Cuánto cuesta aceptar y estar convencido de que hemos pecado? Sabe que siempre hay excusas, ¿eh? Hay excusas, y es por eso que Jesucristo mencionó en San Juan capítulo 16, versículo 8, cuando venga el Espíritu Santo, cuando Él venga, se refiere al Espíritu de Dios, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, Dios tiene que convencernos a nosotros, porque a veces estamos tan, como decías tú, justificándose, y no entendemos. Hicimos bien, o a veces no queremos tocar el tema. Pero por eso que el Espíritu Santo cumple un papel fundamental para que la persona se arrepienta. Tenemos que llegar a reconocer que hemos obrado mal, y eso demora tiempo. En el rey David, cuando cometió ese error que todos conocen, demoró 1 año, claro, en llegar al convencimiento pleno de que él era un pecador, que había roto la relación con Dios y que tenía que haber un cambio. Incluso él pensaba que iba a morir, porque Dios lo salvó de la muerte por haber cometido ese pecado. Le dio la oportunidad de arrepentirse. Y Dios a nosotros también nos brinda esa oportunidad de arrepentirnos genuinamente. Es por eso que aquí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versos 18 y 19,
Este texto también es muy hermoso porque el apóstol Pedro, que está predicando en esta ocasión, dice: arrepentidos y convertidos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ese arrepentimiento genuino que produce el Espíritu Santo y esa conversión es volverse a los caminos de Dios para que vengan tiempos de refrigerio. Analicé esa palabra refrigerio porque aparece en la Biblia allí. Y esa palabra, nosotros entendemos refrigerio ahora algo que se refresca, que está más o menos helado, agradable. Esa palabra significa tiempos de confort, tiempos de aire fresco, tiempos de solaz, tiempos de descanso, tiempos de estar, por ejemplo, en un día de calor bajo un árbol que da sombra y el viento fresco está allí llegando y nosotros nos sentimos allí descansados. Entonces el arrepentimiento tiene un propósito en la palabra de Dios, que la persona que se arrepiente genuinamente va a tener un solaz, un refrigerio con Dios, como un acercamiento del Padre, del Hijo a la persona, va a tener una presencia divina y se va a sentir feliz. El arrepentimiento produce un contentamiento cuando es genuino, pero también hay un arrepentimiento falso. ¿Cuál será? Aquí aparece el arrepentimiento falso, que dice acá que no es genuino ningún arrepentimiento que no obre una reforma. Tiene que haber un cambio. Exacto. Ahora, yo quedé pensando en el comentario que hiciste de David. Fíjate que los comentadores creen que David, pasado un año, ya pensó que todo había quedado olvidado. Para Dios no queda olvidado. Llega el momento. Pero lo interesante, y eso hay que agradecerle a Dios, que Dios usa el Espíritu Santo o el Espíritu Santo mueve a personas para que vayan y hagan saber el verdadero pecado que cometió la persona. Porque pasa el tiempo, yo no empieza, no, si hubo razón, yo tenía razón, no tenía razón, y el Espíritu Santo abre. Tú eres el pecador. Pero lo que tú leías recién, que tiene que haber arrepentimiento, es lo que tuvo David. David realmente se arrepintió. Sí, hubo un cambio. Y eso es lo que interesa, que existe un cambio. Y acá, según la epístola segunda del apóstol Pedro, que nos dice: Dios no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta declaración nos dice que sin arrepentimiento tampoco hay redención. El arrepentimiento es algo muy importante para la vida del cristiano y tenemos que conseguir ese verdadero arrepentimiento genuino, con un reavivamiento espiritual, con una reforma, con un cambio, con una forma de vivir distinta. Y eso es lo que Dios espera, que nosotros tengamos un cambio. Y el arrepentimiento genuino tiene ese sello, ese cambio. La Escritura habla, por ejemplo, de Judas, que presenta el caso de Judas, que por 3 años y medio él estuvo a cargo de la bolsa de todas las donaciones que le hacía la gente a Jesús. Y Judas siempre sacaba algo de la bolsa, algo personal para él, pero no era seguramente mucho, no se notaba, pero siempre estaba sacando. Los sermones de Jesús a veces le llegaban al corazón, a veces no. Y cuando ya se dio cuenta de que esa bolsa se iba a terminar, que ya Jesús iba a morir, porque él alcanzó a entender eso, él dijo: bueno, lo voy a vender entonces a Jesús. Lo vendió por 30 piezas de plata allí, porque dijo: tengo que sacar alguna ganancia. Algo tengo yo que obtener. He perdido 3 años y medio con Cristo. Entonces, en realidad nunca se arrepintió de sus faltas. Los mensajes de Cristo nunca llegaron a su corazón. Estoy pensando que uno debería hacer una autorreflexión en relación a su relación con Dios, porque el pecado nos aparta de Dios. El pecado nos deja fuera de la salvación.
y especialmente esos pecados ocultos que tenemos en nuestra vida. Abrámoselo, comentémoselo a Dios tal cual son, y Él va a tener soluciones para eso. ¿Has visto alguna vez el sol detenerse un día entero solo por un hombre? ¿Has visto alguna vez el mar partirse en dos con la fe que mueve montes? Dios sigue aún parado allí en el mar esperando que le pidas un milagro. Señor, aquí estoy. El vaso de agua tempestuoso está hoy. Señor, aquí estoy. Te traigo mis cargas, pues pesadas, pesadas son. ¿Has visto ya la tempestad detenerse de repente con solo una palabra? ¿Has visto fuego descender a la voz de la oración de un hombre que confiaba? Dios puede aún parar el sol y calmar las tempestades de tu corazón. Señor, aquí estoy. El vaso de agua tempestuoso está hoy. Señor, aquí estoy. Te traigo mis cargas, te traigo mis cargas, te traigo mis cargas, pues pesadas, pesadas son. Quiero un milagro, Señor. A veces nos encontramos en caminos sin salida y como que nuestra oración no es escuchada, como que nuestros pecados no son perdonados, pero hay una gracia suficiente que abarca y que nos hace en algún momento entender. Fíjate que Romanos 3:23 es maravilloso los textos de Pablo cuando está hablando, porque él ha puesto en el libro de Romanos, nos ha nivelado a todos. Primero habló de los pecadores, ¿no es cierto? Y después, y ustedes que tienen la ley y todos son más pecadores que ellos porque la conocen, etcétera. Pero después dice, ahora les voy a hablar de que la gracia de Dios es para ellos y para ustedes. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús para nosotros es la solución, la salvación.
Quiero leer también este texto que aparece en el libro de Éxodo capítulo 34, que menciona el carácter de Dios y cómo piensa Dios respecto a nosotros los seres humanos, muestra su carácter, y dice aquí en este texto que es una revelación que Dios le hizo a Moisés. Pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Este texto nos menciona cómo es el carácter de Dios, un Dios de misericordias, un Dios que perdona, un Dios que no justifica al malvado. El malvado que aparece aquí en este texto se refiere a una persona que no acepta la gracia de Dios, no acepta acercarse a Jesucristo, no acepta la redención, ni quiere entender el camino de Dios, y decide él, por su propia voluntad, mantenerse lejos de Dios y separado de Dios. Pero todos aquellos que buscan al Señor, los alcanza la misericordia. Ahora, lo interesante de ese texto que tú lees, o que leíste recién, es que es una reacción espontánea de haber contemplado la gloria de Dios, porque Dios se le manifestó, digamos, en la medida que él podía, ¿no es cierto? Claro. Y él tiene esa reacción, oye, es grande, señores, y tiene esas expresiones que denotan que uno también podría acercarse a Dios, pedirle que le muestre su gloria, su presencia, quiero estar contigo, y eso le va a dar una comprensión de lo que es el carácter de Dios, de lo que Él quiere para nosotros, y vamos a comenzar a amarle. Dice aquí en Romanos 5:20, porque la ley pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Por así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reina para justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Entonces uno dice, como que se complica de repente, bueno, ¿tiene que haber pecado para que exista la gracia? Sí, bueno, la gracia de Dios es lo que permite para nosotros recibir el Evangelio, recibir la comprensión de nuestro propio pecado. La gracia de Dios permite que el Espíritu Santo trabaje. La gracia de Dios permite el perdón del pecado a través del sustituto que es Cristo. Y es por eso que aquí también en el libro de Apocalipsis capítulo 3, verso 19, después del mensaje a la Odisea, dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Un nuevo llamado de Dios para que nosotros busquemos el verdadero arrepentimiento. Y como dice el verso 18, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. Esta vestidura blanca tiene un gran significado en la Biblia, ha sido muy bien explicado. Esta vestidura se explica allí en el libro de Josué, en el capítulo del Antiguo Testamento. Josué es mencionado allí como un hombre lleno de vestiduras impías. Piles. Zacarías 3, entonces se le da una nueva vestidura. Mira, estaba pensando en esta vestidura más costosa que realmente se tiene. Hay un incidente que Jesús contó, que está en el libro de Mateo 22, 1 al 14. Quizás se resume por el tiempo. Dice que se convidó a una fiesta, se entregó todo lo que se necesitaba, y decirlo así, todo lo que se necesitaba para la fiesta, y cuando vino el rey a ver a los invitados, todo lo había entregado, encontró que uno, qué bueno que era uno, ¿no? Digo yo, pero había uno que no estaba con el vestido apropiado.
Y haciendo una aplicación, ese vestido era un regalo que el rey había entregado, por lo tanto despreció el regalo. Partamos de esa base. Y cuando él le dice, ¿y tú qué haces con ese vestido? Y el hombre no tuvo respuesta, enmudeció y fue echado del convite. Entonces eso es trágico, porque si no estamos con ese vestido, nosotros no vamos a entrar al cielo. Ese vestido tiene un significado, ¿cierto? Claro. Representa la justicia de Cristo que nos cubre una vez que nos hemos arrepentido, hemos sido perdonados. Nos cubre el manto de justicia de Cristo, que como decía Raúl allí, este hombre en esta parábola de las bodas invitó a muchas personas para sus bodas, pero al final nadie quiso ir, fueron a la calle a buscar a todos los que pudieron encontrar, pero como nadie estaba preparado para las bodas, se les proveyó el vestido para que fueran bien vestiditos y llegaran a esa boda como verdaderos invitados. Pero hubo uno que no se puso el vestido y el señor de la casa le dice, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. Es decir, sin ese vestido de bodas no entraremos en el reino. Es una escena triste, porque dice Jesús que muchos son los invitados y pocos los escogidos. Pero, ¿por qué no hace un ejemplo? ¿Por qué no hace un trato con Dios? Le muestra su pecado, cuál es, y usted va a recibir la limpieza, y usted va a ser prosperado. Me he propuesto hacer lo mismo, no solo se lo entrego a ustedes, que personalmente busquemos cuál es nuestra falencia, cuáles son los distractores que tenemos para no acercarnos a Dios. Quizá la televisión, quizá el teléfono, no sé, pero contémosle a Dios y Él hará misericordia y nos abrirá el intelecto y diremos, grande y misericordioso es Dios con nosotros. Que Dios los acompañe y los bendiga. Vamos a encontrarnos la próxima semana. Escuchaste en Radio Nuevo Tiempo, Diálogo Bíblico. Sigue en la sintonía de La Voz de la Esperanza.